Y bueno, entonces buenos días a todos. Eh, Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias. El día de hoy, la charla presentación a cargo de Benjamín Payuk, conceptos clave de fluidos de perforación. Es una charla organizada en conjunto entre el SPE de Argentina, representada aquí por Eduardo Ruiz, y el IAPG, la Comisión de Perforación, que yo presido y represento en este evento. Así que para hablar de quien hoy nos va a disertar, Benjamín Payuk, muy conocido como Ben Payuk también entre nosotros, ¿cierto? Lleva ya más de 40, casi 50 años investigando y trabajando en el tema de fluidos de perforación. Es un ingeniero químico con maestría en petróleo. Ha dictado cursos en más de 20 países. Yo he tenido la oportunidad de verlo, de asistir a varios cursos de él en distintos países, en Argentina incluido, pero también en Estados Unidos y Houston. Y sé que muchos lo han visto y saben de su calidad como presentador y la claridad de conceptos que tiene en el tema fluidos. Él, además de la maestría de Ingeniería en Petróleo que obtuvo en la Universidad de Houston, ya había obtenido la Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Buenos Aires. Es un consultor independiente hoy día, pero previamente él trabajó muchos años, 20 años en Baroy, como investigador de fluidos, y luego en MMI Suaco, como gerente técnico y entrenador. Participa de varios foros, como el CEFLU, un foro venezolano que me explicaba Ben, el SPE, bueno, el COLAPER ha participado, el IGPET, el ARPEL, es miembro ya vitalicio del SPE, miembro del TCP, Technical Publication Committee del IADC, y por supuesto es un Registered Chemical Engineer en Argentina. Bueno, Benjamín, vamos a explicar un poquito la mecánica de esta presentación. Primero, Ben nos va a presentar, luego él va a hacer una encuesta. Casi parece un examen, pero bueno, es una encuesta para ver un poco en qué condición hemos entendido esos conceptos clave. Luego va a él redondear un poco una puesta en común de esas encuestas. Ahí creo que se nos va a ir más o menos entre la presentación, la encuesta, entre 35 y 45 minutos, y luego vamos a dar un tiempo para que todos podamos preguntar, con preguntas y respuestas, que Eduardo va a tomar la posta ahí de dirigirlas. Así que sin más, vamos, Ben, a tu presentación. Yo no te escucho, Ben. Sí, ¿se ve Ahí la está. pantalla ya? Todavía no, estamos en el slide de presentación. Ah, ok. Bueno, perfecto. Bueno, Fernanda, muchas gracias por presentarme y gracias a todos ustedes, a Eduardo y a ti, Fernando, por organizar este evento. A mí me gusta muchísimo em, compartir esta presentación y cada vez la voy agregando algo o modificando algo. Em, Bueno, perfecto. Entonces, la presentación, como explicó Fernando hace unos minutos, te voy a hablar primero de los fluidos de perforación, las funciones un poquito, y luego voy a ir a la ecuación que es la que me motivó a presentar esto. Y la pregunta de examen, el sondeo, este, me tiene que contestar cuál es la curva que representa mejor cómo cambia la densidad de lodo equivalente frente al caudal del galonaje. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaría es que los que participan en esta presentación difundan estos conceptos claves y los pasen, sobre todo el concepto de la pregunta de examen. Espero que no se molesten si se equivocan en la respuesta. Lo más común es que la gente conteste mal, desgraciadamente, pero vamos a discutirlo después de ver los resultados. Entonces hacemos la pregunta, yo explico el tema, hacemos el sondeo y luego hablamos voy a repetir un poco ese concepto.
Entonces, la presentación al principio la llamaba la ecuación que todas las personas relacionadas con la perforación deberían saber. Entonces, eso era el título original. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito, hacer un repaso de las funciones básicas de los fluidos de perforación. Eh, Estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen esto bastante claro, pero nunca viene de más repasarlo. Hay muchas, por lo menos 10 funciones importantes del fluido de perforación. Una es remover los recortes del fondo del agujero o del pozo, llevarlos a la superficie y liberarlos con la ayuda de los equipos de control de sólidos. Entonces, esa es una de las tantas funciones que tiene el fluido. Aquí muestro rápidamente un esquema de la circulación. Entonces, aquí tenemos la bomba de lodo que succiona del tanque de succión. Aquí tenemos nuestro embudito donde agregamos los materiales para mantener la calidad del lodo de acuerdo a las especificaciones. Entonces la bomba lo succiona, lo lleva por la tubería de superficie, lo lleva hacia el fondo y pasa por la barrena, trépano o mecha o broca, depende de qué país se doy el curso, en la Argentina sería el trépano, regresa por el espacio anular, o sea, el espacio entre el pozo y los drill collars o los portamechas, pasa frente a la barra de sondeo o tubería de perforación y sale por la línea de flujo y aquí pasa por la zaranda o temblorina o shell shaker, etc. Llega al tanque de asentamiento, aquí se asientan un poquito de los sólidos y el resto es tratado con las mallas de las zarandas. Todo eso puede ir a un tanque de reserva o etcétera. Luego se procesa por un hidrociclón, luego por una centrífuga CI y luego otros equipos. Entonces este es más o menos el esquema que cumple el fluido de perforación en forma constante. Entonces se prepara, se bombea, el fluido adquiere sólidos durante la perforación, hay que remover esos sólidos y se vuelve a reinyectar. Entonces, hemos dicho que una de las funciones importantes es remover los recortes del fondo del pozo y llevarlos a la superficie y liberarlo con la ayuda de los equipos de control de sólidos. Em, no me puedo quitar de encima lo de ser profesor, maestro, enseñante o entrenador, así que muchas de las cosas que digo las voy a repetir y repetir y repetir, ¿ok? Entonces, otra de las funciones es enfriar y lubricar el trépano y la sarta de perforación. Otra de las funciones es crear un revoque de baja permeabilidad que ayuda un poco a evitar que se pierda la fase líquida del fluido de perforación. Luego, otra de las funciones muy importantes es controlar las presiones subsuperficiales, porque si estamos debajo de la presión de poro y es una formación permeable, el pozo probablemente se nos venga o patee, tengamos un amago de reventón y si no lo controlamos tenemos un blowout con las terribles consecuencias que todos sabemos. Y si la densidad de nuestro fluido es muy alta, vamos a provocar pérdida de circulación y otros problemas más. ¿Okay? Ahora, cuando se para la bomba, el fluido tiene que tener la capacidad de sostener los recortes y el material pesado cuando no bombeamos. O sea, si no bombeamos, el lodo tiene que tener suficiente capacidad de sostener los recortes. Y eso está relacionado con los geles. ¿Okay? Los geles aumentan con el tiempo y dependiendo del fluido aumentan más o aumentan menos. Además, el lodo ayuda a sostener parte del peso de la sarta de perforación y sobre todo el casing o revestidor. Entonces, esas son varias de las funciones del fluido. Ahora, cuando hablamos en gas y petróleo, es muy importante prevenir o reducir al mínimo cualquier daño a las formaciones aledañas. Esa es otra función importante porque recuerden, perforamos para producir gas o petróleo. Eso es lo que queremos. Luego, otra función crítica es conseguir información. Entonces, permitir la obtención de información sobre las formaciones penetradas. Y eso es muy importante, sobre todo en pozos exploratorios. Como todos ustedes saben, los pozos que perforamos pueden ser exploratorios, de extensión, o pueden ser de producción o desarrollo. Y si dañamos la zona productiva, vamos a producir menos y eso tiene graves consecuencias económicas. Otra función muy importante es transmitir potencia hidráulica al trépano para poder perforar más rápido. Si no transmitimos potencia suficiente, no vamos a optimizar nuestra perforación. Entonces tenemos que gastar parte de nuestra energía en limpiar el fondo del pozo. ¿Okay?
La velocidad de flujo en el espacio anular se puede obtener con esta fórmula que tienen en la pantalla, multiplicando una constante por el caudal, en este caso galones por minuto, dividido las diferencias de diámetros al cuadrado entre el pozo y la tubería de perforación. Y la constante va a depender, por supuesto, de si usan galones o pulgadas, o etcétera. Los recortes de los sólidos deben retirarse en la superficie para que el fluido esté limpio, para que se pueda bombear de nuevo hacia el agujero a través de la sarta. O sea, esto lo repito varias veces porque es un punto crítico. Muchas veces nos olvidamos de la importancia del control de sólidos. Cuanto más bajos nuestros sólidos, menos problemas vamos a tener, más rápido vamos a perforar, pero mantener los sólidos bajos requiere un costo. Y el concepto más importante que quiero que se lleven de esta presentación, el concepto más clave, es el tema del equilibrio. Para mantener los sólidos más bajos vamos a gastar más dinero, pero por otro lado vamos a tener menos problemas. Entonces tenemos que tener muy claro que si queremos sólidos muy bajos vamos a tener que gastar más dinero o en equipo de control de sólidos o en dilución. Y ese mismo concepto se aplica para un montón de las cosas de nuestra vida y por supuesto de la perforación y por supuesto de los fluidos de perforación. Ahora, la densidad y la viscosidad contribuyen a mejorar la capacidad transportadora del fluido. Pero nuevamente, si el fluido está muy denso, vamos a tener problemas, podemos perder circulación. Si está poco denso, el pozo se puede venir, o sea, puede tener un amago, o si es una zona impermeable, se puede colapsar. Entonces, muy importante tener una densidad adecuada. Entonces, ni demasiado, ni muy poco, el valor justo. Y la viscosidad lo mismo. Si el fluido es poco viscoso, no va a acarrear los fluidos del fondo a la superficie, pero si es demasiado viscoso va a crear mucha pérdida de carga, mucha pérdida de presión, lo cual puede provocar em, pérdida de circulación. ¿Ok? Este otro concepto que lo vamos a repetir varias veces durante la presentación de hoy a la mañana. Entonces, densidad y viscosidad ayudan a contribuir y mejorar la capacidad de transporte del fluido. La arena es muy abrasiva y si no se remueve dañará las bombas de lodo, las líneas, los tubulares, el equipo subsuelo, las gomas, etcétera, etcétera. Y el problema siguiente es que si no los removemos, parte de eso se va a incorporar al lodo y se va a volver a bombear. Entonces, si no los removemos en la primera pasada, o sea, en la zaranda, se fragmentan. Y entonces el lodo se puede llenar de coloide y cuanto más pequeñas sean las partículas de sólidos, mayor va a ser la viscosidad y mayores problemas nos va a acarrear eso. Y más difícil se hace removerlo después. O sea, lo ideal es remover los sólidos tan pronto lleguen a la superficie. Y con esta idea también los sólidos, parte de los sólidos, se van a incorporar al fluido durante el viaje del fondo a la superficie. Y por eso se recomiendan sistemas que prevengan que esos sólidos se desintegren. Y esa es la idea de utilizar fluidos inhibidos o fluidos base aceite que interactúan menos con los sólidos o fluidos pH-PA para recubrir cada sólido que se va perforando y poder removerlo más fácilmente cuando lleguen a la superficie. Ese es otro punto clave que tenemos que tomar en cuenta. Entonces dijimos que una función, una de las más importantes, es controlar las presiones del subsuelo. La presión hidrostática del lodo debe ser suficiente para prevenir un bote imprevisto de lodo. El peso del lodo es el factor de control. La ecuación más común para controlar la presión hidrostática ejercida por la columna de lodo es la que presento en la pantalla. La presión hidrostática, por ejemplo, en PSI, y podemos cambiar las unidades, pero el concepto es el mismo, es la profundidad vertical verdadera, ¿ok? La profundidad vertical verdadera, si es un pozo dirigido, inclinado, etcétera, hay que tomar en cuenta no la profundidad medida, sino la vertical, y puede ser en pies, en metros, por la densidad de lodo, que puede ser en libras por galón o cualquier otra unidad, gramos por centímetro cúbico, kilos por litro. Y si usamos pies y libras por galón es 0.052. Si usamos otras unidades, la constante va a ser otra constante. Entonces, otra función es controlar la corrosión de los tubulares y la herramienta dentro del pozo. O sea, no queremos que nuestro fluido afecte a al hierro que tenemos en el pozo, y eso es muy importante. Por eso usamos muchas veces materiales anticorrosivos, sobre todo cuando se incorporan ciertos gases como dióxido de carbono, ácido sulfúrico, etc. Y otra cosa, que cuando perforamos base aceite tenemos que asegurarnos que el fluido base del base aceite sea compatible con las
gomas que usemos en el equipo, tanto en las bombas como en los BOPs, y si alguna herramienta de fondo llega a tener una goma también, ¿no? Nuevamente, retirar los recortes del fondo del agujero, transportarlos y lograrlos en la superficie sigue siendo un punto clave. La velocidad de flujo en el espacio anular es el parámetro clave para vencer el efecto de la gravedad. Es muy común que esté entre 100 y 200 pies por minuto en el espacio anular, pero eso va a depender de la geometría del pozo. Si en vez de pies por minuto, puede ser metros por minuto, 30, 60, 100 metros por minuto, dependiendo de la zona y las condiciones. Y nuevamente, este es un punto clave, que la velocidad tiene que ser suficientemente buena para retirar los recortes, pero no tan alta que aumente demasiado la pérdida de presión y aumente la presión en el fondo. Entonces, hay que vencer el efecto de la gravedad. Entonces, la velocidad de flujo al espacio anular es el parámetro clave. Es frecuente utilizar velocidades entre 100 y 200 pies por minuto en el espacio anular. Y hay muchas otras funciones. Una que les enseñan a la gente que se dedica a perforación es la siguiente. En el curso de solución de problemas operacionales, a la gente de perforación le enseñan que la culpa es del lodo. ¿Ok? Entonces parece un chiste, pero no es cierto. Y de esto quería hacer el siguiente comentario, que como siempre se le echa la culpa, cuando realmente es la culpa no le prestan la atención los especialistas en fluidos, porque es como el cuento del pastor mentiroso. El- Todos ustedes oyeron la fábula de Esopo, del pastor mentiroso, que se estaba aburrido, entonces decía que venía el lobo, la gente venía a auxiliarlo, hasta que la gente se cansó. Cuando realmente llegó el lobo, nadie salió a auxiliarlo y ahí hubo una tragedia. Aquí pasa lo mismo. Entonces sí, a veces es culpa del lodo, pero no siempre es culpa del lodo. Entonces hay que aflojar con eso. Entonces a veces es culpa del direccional, a veces es culpa del programa, a veces es culpa de la formación, a veces, tiene muchos factores que influyen. Entonces, los que mencioné anteriormente son los factores más importantes. Nuevamente, uno de los conceptos claves que quiero que se acuerden de esta presentación es el tema del balance. O sea, que las propiedades tienen que ser óptimas, ni muy altas ni muy bajas. Suficiente peso para controlar las presiones de fondo, pero no tan alto como que fracture. Suficiente viscosidad para limpiar, pero no tan alto como para que afecte la presión de bombeo. Lo mismo con los geles. Los geles tienen que ser suficientemente altos para aguantar el material densificante y los recortes si separan las bombas, pero no tan altas que hagan muy difícil arrancar el bombeo una vez que se paró por cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, este es un concepto que hay que tener muy en cuenta, y una de las cosas que a mí me gustaría que esta presentación la difundan a toda la gente que está en perforación, a la gente que está en los pozos, supervisores, encargados de turno, tool pushers, company men, toda la gente que está en perforación tiene que tener bien claro todo esto que estamos explicando hoy. Y como ven, no es más de media hora de presentación. Entonces ahora vamos a la famosa ecuación que es el objetivo principal de esta presentación, y que muchos de ustedes de alguna manera la saben, y esta es la pregunta de examen, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de lo que llamamos peso de lodo equivalente. El peso de lodo equivalente, o sea, el peso que realmente siente la formación en todo punto, es una combinación de todos estos 6 factores que están en la pantalla. Eso hoy en día, cuando estamos trabajando, la gente que trabaja en Managed Pressure Drilling o presión de fondo balanceada, tiene que tener esto muy claro. La gente que no está expuesta a eso, a veces se les olvidan algunos detalles. Entonces, el peso de lodo equivalente es la suma de la densidad del lodo, ¿okay? Que eso todo el mundo lo sabe, el efecto de la circulación a fricción, pero a eso hay que sumarle el efecto de los recortes, y esto es algo que mucha gente se olvida a veces. ¿Ok? Los recortes de alguna manera aumentan la presión en el fondo del pozo, y la gente que está en perforación a veces se olvidan esto. Entonces, nosotros podemos romper un pozo porque la densidad es muy alta, porque estamos bombeando muy rápido, porque los recortes están acumulándose en el anular, pero también lo podemos romper porque estamos moviendo la tubería o el casing muy rápido, por efecto suaveo y pistoneo. ¿Ok? Suaveo y pistoneo
fíjense que el lodo tiene cierta adhesividad y se adhiere a las superficies de la tubería de la sarta de perforación. Entonces, si subimos rápido, vamos a suavear. Y si bajamos muy rápido, vamos a pistonear. O si subimos muy rápido, paramos de golpe, también tenemos el efecto martillo y también podemos provocar que el pozo, fracturarlo. O podemos provocar un kick, porque si suaveamos muy rápido, o si suaveamos muy alto, o si movemos la tubería muy rápido, puede ser que el pozo se venga. El cuarto elemento es la presión impuesta. Y esa es la presión impuesta la que imponemos nosotros con las válvulas. Por ejemplo, en la perforación balanceada utilizamos el estrangulador, el choke, para controlar la presión de fondo. O cuando el pozo se viene y cerramos el choque, estamos imponiendo una presión. ¿Ok? O a veces el pozo, estamos bombeando por el choque y estamos imponiendo presión. ¿Ok? Entonces, es otro efecto. Y el último elemento de esta ecuación de 6 elementos es la pérdida de densidad por disminución de la altura de la columna hidrostática. Y eso puede pasar cuando sacamos la tubería sin llenar, pero también puede pasar cuando perdemos circulación. Entonces, cuando perdemos circulación, baja el nivel en el espacio anular y quizás el pozo se venga. Y esas son algunas de las preguntas de examen en los cursos de control de pozos. Entonces, el efecto de la pérdida de circulación puede provocar un kick. Y eso también es importante. Por eso yo creo que me gustaría que todos los que están atendiendo esta presentación la distribuyan y la pasen a toda la gente que tenga algo que ver con la perforación. ¿Ok? Companymen, tool pushers, jefes de turnos, perforadores, asistente perforador, encollador o torrero o asistente de fluidos, y por supuesto a la gente de fluidos. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, aquí viene la pregunta que quiero que todos contesten. La pregunta que vamos a hacer, si estamos perforando un pozo a 60 pies por hora, más o menos 20 metros por hora, quiero que me contesten por el sondeo cómo será la curva. Entonces, yo voy a presentarle 6 opciones y quiero que por el sondeo contesten cuál de las 6 opciones que voy a presentar a continuación. Entonces, la curva que quiero que me dibujen es el peso del lodo equivalente, el equivalent mad weight, lo que hablábamos recién, versus el galonaje de la bomba o versus el caudal. Yo les decía que quiero que piensen y contesten por el sondeo cómo será la curva. Entonces, acuérdense que estos son los 6 elementos que influyen sobre la densidad de lo equivalente. El peso del lodo, el efecto de la circulación, el efecto de los recortes, suaveo, pistoneo, presión impuesta, hiperdensidad por disminución de la altura de la columna hidrostática. Entonces, esos son los 6 elementos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar el peso del lodo equivalente frente al caudal? Entonces, yo le voy a dar a ustedes las 6 opciones y por el sondeo. Entonces, la primera pregunta, o la única pregunta que le voy a hacer es esta, ¿ok? Entonces, de estas opciones que ustedes le voy a dar, creo que contesten cuál es la curva que representa mejor cómo cambia el peso del lodo equivalente versus el caudal en galones por minuto. Entonces, puede ser A, B, C, D, E o ninguna de las anteriores. Entonces, voy a presentar las primeras 5 y la sexta es ninguna de las anteriores, así que no presento nada. Pero si mucha gente me contesta la respuesta F, ninguna de las anteriores, y esa es una respuesta posible o válida. Entonces, la primera opción es la A. Entonces, los que crean que la densidad de lo equivalente baja en forma lineal, cuando aumentamos el caudal, o sea, el caudal va aumentando de prácticamente nada hasta un valor muy alto, por ejemplo, 2000 galones por minuto, ¿ok? O si quieren pasar de galones a litros, multiplican por 3.785, o digamos por 4, serían más o menos 7000, 8000 litros por minuto, ¿ok? Entonces, si creen que es la curva A, en el sondeo, cuando ahora le pongan la opción de sondeo, contesten la A. Si creen que va a subir en forma lineal, como está en la pantalla ahora, contesten la B. Si creen que va a subir con este tipo de curva, contestan la C. Si creen que va a subir en esta curva, contestan la D. Y si creen que es esta curva, contestan la E. Entonces ahora, en este momento, Adriana, por favor, pone el sondeo. Entonces, yo ya lo estoy viendo acá.
¿Cuál creen que es la curva que presenta mejor cómo cambia el peso de lo equivalente versus el caudal en galones por minuto o en la unidad que ustedes quieran? Entonces, mientras ustedes están pensando cuál es la respuesta, les voy a repetir un poco todo esto, ¿no es cierto? Entonces, el peso de lodo equivalente es la suma de estos 6 valores: peso del lodo, efecto de la circulación a fricción, el efecto de los recortes, el efecto de suaveo y pistoneo, la presión impuesta y la periodicidad por disminución de la altura de la columna hidrostática. Entonces estamos perforando 20 metros por hora, un valor equivalente, ¿ok? Ya pasaron 48 segundos, les quedan 1 minuto y 9 segundos ahora para contestar, entonces empiecen a contestar. ¿Ok? Entonces la respuesta que espero es alguna de esas 6 opciones que tiene ahí: A, B, C, D, E o F. ¿Ok? Entonces peso lodo equivalente contra caudal. Peso lodo equivalente en libras por galón o en kilos por litro, gramos por centímetro cúbico. Lo que me interesa es la forma de la curva. ¿Ok? Es simplemente una respuesta conceptual. Y el caudal en galones por minuto o litros por hora o metros cúbicos por hora o la unidad que ¿Podemos quieran. volver a ver, Ben, podemos volver a ver las curvas? Sí, 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 claro. Sí, justamente les iba a mostrar. La A entonces de forma lineal, baja en forma lineal a A. La forma B, la B sube en forma lineal. La C sube con esta forma, ¿ok? La D baja con esta forma. Y la E es esta que acá, baja y sube, una cosa, disculpen que no está más bonita, pero bueno. Este, quise copiar las curvas, pero nunca encontré una curva que me gustara, así que tuve que me voy a dibujar la mano. ¿Ok? Entonces, A cae en forma lineal, quedan menos de 3 minutos, así que por favor contéstenos, porque a los 5 minutos se corta el tiempo. Entonces, esta es la A, cae en forma lineal, B sube en forma lineal, C sube en forma no lineal, ¿ok? Va subiendo despacito y se va acelerando. La D va bajando despacito, va bajando rápido y después bajando despacito. Y la E baja y después sube. ¿Ok? Entonces, contesten, quedan 2 minutos y 20 segundos. Entonces, la A cae en forma lineal, B sube en forma lineal, C de forma no lineal, D en forma no lineal y la E baja y después sube. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es justamente que me contesten cómo va a ser la curva. Cuando yo dé mis cursos, les doy una página como esta, mi examen inicial, y le hago dibujar a la gente que me dibuje cómo es la forma de la curva y que me la expliquen después, ¿ok? Y después el examen final le voy a tomar exactamente lo mismo. Entonces, hagan de cuenta que este es el examen inicial de un curso mío y contesten lo mejor que puedan, ¿no es cierto? Contesten si es A, B, C, D o E. O ninguna de las anteriores, ¿ok? Si creen que están todos mal. Pero es la forma de la curva, no se fijen lo bello de la curva, ¿ok? Para la C, la D o la E, ¿ok? Entonces la lineal es fácil de dibujar, la B también, pero la C, D y E no fue tan fácil hacer un dibujo representativo, pero tienen la idea. Entonces, tienen 1 minuto y 10 segundos para contestar. Por favor, contesten todos, no se preocupen en si contestan bien o contestan mal, queda entre nosotros, ¿ok? Eh, ni el SPE ni el APG van a difundir las respuestas Además son anónimas, y son son anónimas. anónimas. Y lo que ¿Eh? vamos a presentar en la pantalla son resultados agregados, como las encuestas que se hacen por internet, ¿ok? Entonces, bueno, ya casi se acabó el tiempo, espero que hayan contestado la mayoría. Entonces, ¿cuántos participantes hay, Adriana? 142. Bueno, espero que por lo menos contesten 140. ¿Tenemos manera de saber cuántos van contestando? O si ya... Sí, sí, espero que vayan contestando. Y después Adriana me va a poner el porcentaje en la pantalla. Entonces, bueno, quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el sondeo. Bueno, ahora vamos a esperar la respuesta
de Adriana, a ver qué contestó la mayoría, la minoría, qué contestó cada uno. Entonces, vamos a ver qué contestaron, si A, B, C, D o F. ¿Esperamos a Adriana? Sí, sí, esperemos a Adriana porque quiero comentar las respuestas. Ahora les mando, ¿eh? Sí, ya la tienes, perfecto. ¿Lo pones en la pantalla o me lo mandas? Momento de suspenso. Tan, ta, tan. ¿Quién ganará? A, B, C, D, E o F. A ver, ¿Aló? sí, te escuchamos, pero no sé Estamos qué tiempo esperando la toma este respuesta. procesamiento. Si Adriana ya las tiene. A ver. Está contando. Adriana, ¿estás? ¿Aló? Sí, no sé qué problema puede estar habiendo. Disculpen, Adriana está procesando lo del sondeo. Si quieren, pueden ir avanzando y en unos minutos ya vamos a tener las respuestas. Lo que pasa es que necesitamos que el avance sea sobre las Ah, respuestas, ¿no? O querés ya. listo. Listo. Ya me llegó el sondeo, entonces ya lo Ah, tengo. bueno, perfecto, vamos. Ok. Ganó sin respuesta, 34%. O sea, la Es- F, Ok, la A, 3%, la B, 10%, la C, 29%, la D, 10% y la E, 10% y ninguna 3%. Ok, a ver si puedo escribirla. Entonces, ganó la C, a ver si la puedo escribir acá de una vez. Entonces, vamos a poner los números, 3, la B, 10, la C, 29, ganó la C. ¿Cómo? La D, la 10, la E, 10 y la F, 3. Y lo que faltan son los que no respondieron, que serían el 34%. 40%. Ah, No, 34, no, la gente es más valiente, no tiene miedo de equivocarse. Bueno, la respuesta fue típica. Estos son un total de... ¿Cuánta gente contestó, Adriana, en total? ¿Cuántos contestaron? ¿100? Sí, más o menos 100, ¿no? Sí, sí, más o menos 100. Ok, entonces el 3% contestó A, la B el 10%, la C el 29%, la D el 10%, la E el 10% y la F el 3%. ¿Ok? Y esto es bastante típico, de hecho es un poquito mejor que lo típico porque 13, 42. Sí, entonces más o menos si lo convertimos a porcentajes totales, sería un poquito más. La A sería probablemente el 4, la B sería el 12, la C sería el 32, la D el 13 y la E el 13 y la F el 4 o 5%. Bueno, y este es el motivo por el cual me gusta dar esta charla, porque yo siempre tenía la ilusión de que era un buen instructor y sabía y la gente me entendía y lo tenía claro, etcétera, etcétera, pero después de hacer este examen con gente con 3, 4, 10, 15, 20, 30, hasta 40 años de experiencia en perforación,
la mayoría de la gente no contesta correctamente. Entonces, por eso yo insistí, me gusta dar esta charla, ya creo que es como la quinta vez que la hago para un grupo grande, aparte de todas las veces que doy un curso, insisto mucho en esto. Y ese es el problema del equilibrio y el problema que tenemos todos los que tenemos cargos de gerenciales o de instructores, creer que la gente nos entiende y generalmente la gente no nos entiende. Entonces, un curso de comunicación que tomé una vez decía que para que la gente te entienda algo que es nuevo hay que repetirlo 6 veces, 6, ¿ok? Por eso algunos conceptos los trato de repetir por lo menos 3, 4 veces y me da el tiempo 6. Bueno, ¿por qué están mal? Bueno, porque la respuesta correcta es la E, ¿ok? Entonces, la E es la respuesta correcta y vamos a explicarlo por qué en esta curva. En esta curva podemos ver las tres curvas. Digamos, no es lineal, como la mayoría de la gente contestó, para los dos lados. Entonces, la curva roja representa la curva de limpieza. O sea, si yo bombeo muy despacio, si yo bombeo con caudal muy despacio, ¿qué va a pasar? Se me van a acumular recortes en el espacio anular. Y al acumularse recortes en el espacio anular, va a aumentar la densidad equivalente. O sea, si yo tengo demasiados recortes en el espacio anular, puedo fracturar. Y desgraciadamente pasa muchísimo. Y por eso me parece tan importante dar esta presentación, dar esta charla. Y por eso me parece tan importante que ustedes le expliquen a toda la gente que tenga algo que ver con perforación el tema ese, ¿no es cierto? Cuanto más rápido perforamos, más rápido tenemos que bombear para que no se nos acumulen recortes en el espacio anular. ¿Ok? Entonces tenemos que asegurar una limpieza y tenemos que tener suficiente capacidad de acarreo para sacar los recortes del anular, porque todo recorte del anular es lo mismo que agregarle varitina, es lo mismo. ¿Ok? Muchos recortes en el espacio anular va a fracturar el pozo, va a disminuir la velocidad de perforación, va a crear problemas de pega de tubería, pega diferencial. Entonces, ese es un concepto para mí muy importante que mucha gente se le olvida. Y la curva esta representa la pérdida de carga. Entonces, si bombeamos despacio, muy bonito, tenemos muy poca pérdida de presión, entonces la densidad equivalente va a ser bajita. Y a medida que bombeamos más rápido, va a subir la presión que tenemos que aplicarle al fluido para circular. Entonces, cuanto más presión aplicamos, más rápido circula, pero llega un momento que bombeamos tan rápido que por ahí fracturamos. Entonces, la respuesta correcta era la E, o sea, la suma del tema del acarreo con la suma del tema de la acumulación de recortes en el espacio anular. Y eso es lo que me gustaría que ustedes le expliquen a toda la gente. Por eso hay que sacar la tubería despacito para no suavear, pero no tan despacio que tardemos 3 años en sacarla, ¿no? Hay que meterlo despacio, pero no tan despacio que nuevamente tardemos mucho tiempo en bajar la tubería o bajar el casing. Entonces, siempre el tema del equilibrio. Queremos tener el pozo lleno por un mecanismo automático o llenando muy seguido, pero no cada 3 metros, porque si no también sería muy caro la operación. Siempre el tema del equilibrio, ¿no? Entonces, la ecuación que todos tienen que saber es esta, ¿ok? El peso del lodo equivalente, o sea, el peso del lodo, la densidad equivalente, lo que la formación siente es la suma de todos estos factores, no solamente la densidad del lodo, no solamente el bombeo, no solamente los coatings, sino el efecto de todo, la densidad, el efecto del bombeo, el efecto de la acumulación de recortes, el efecto de mover la tubería rápido despacio, el efecto de tener un choque cerrado o abierto y el efecto de no llenar el pozo o perder circulación. Entonces, esto es lo que quiero que transmitan al resto de la gente y espero que lo tengan. Y por supuesto, el tema del balance, o sea, ni muy alto ni muy bajo, el valor óptimo. Y creo que ese es el trabajo de todos los ingenieros, optimizar las operaciones, ¿ok? Que sean rentables, que no dañen el medio ambiente, que sean económicas, que sean productivas y que la gente esté más o menos contenta. Bueno, cumplí con los 45 minutos que les había prometido a Eduardo y a Fernando y a Adriana. Y quiero agradecer a todos por haberme escuchado, por haber contestado el sondeo, por toda la atención que me han prestado. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si nos da el tiempo y si sé la respuesta,
porque a pesar de toda mi experiencia sigo aprendiendo y siempre aprendo algo. Así que no se frustren si alguna pregunta no tengo la respuesta correcta, pero si tienen preguntas, con mucho gusto háganlas. Este es el momento de hacerlas y Eduardo los va a leer, ¿ok? Bueno, nuevamente gracias a todos, gracias Eduardo, gracias Fernando, gracias Adriana por organizar este evento. Bueno, muchas gracias, Ben, por este gran concepto. Dejamos que la gente haga sus preguntas. Yo tengo una pregunta, si Eduardo me permite, no sé si tenés ya preparada, si no, yo hago una disparadora. Me parece bien, Fernando, adelante. Bueno, Ben, veo que de repente, claro, hay un concepto que debe estar claro en todos los perforadores, que es no cualquier caudal por debajo va a ser conveniente para la presión. Es al revés, que cuando es muy bajo también empieza a subir la presión porque tenemos una carga de sólidos. Esto de alguna manera, dándolo vuelta al concepto, significa que si uno tiene un caudal fijo, hay un cierto límite para la ROP. O sea, ahora pongamos fija el caudal. La ROP puede ser cualquiera. Tendemos a pensar los perforadores que si no hay un control desde geología, cuanto más alta la ROP, mejor. Y a lo mejor tenemos problemas. Completamente de acuerdo, Fernando. Si la RP es muy alta, puedes tener problemas. Y de hecho, muchas pérdidas de circulación se podrían evitar si controlaran la ROP. Entonces, la ROP controlada va a depender de la bomba. Si la bomba está limitado, tenés limitado el caudal, no podés perforar por encima de cierto valor, al menos que tengas una formación muy estable. O sea, si hay formaciones que no se fracturan porque son muy duras, porque el gradiente de fractura es muy alto, entonces no hay límite. Lo que hay que conocer es cuál es el límite del gradiente de fractura. Si el ROP excedes el valor ese de acumulación de recortes, puedes fracturar. O sea, el punto de esto es tener en cuenta que la acumulación de recortes tiene el mismo efecto que aumentar la densidad del lodo. Bombear muy rápido es el mismo efecto que aumentar la densidad del lodo. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de acá. Sacar muy rápido es lo mismo que bajar la densidad del lodo. Meter muy rápido es lo mismo que subir la densidad del lodo. Cerrar el choque es lo mismo que subir la densidad del lodo. Perder circulación o no llenar el pozo es lo mismo que bajar la densidad del lodo. Ese es el mensaje de esta presentación. Una pregunta, Benjamín. Acá Carlos Albarracín hace la siguiente pregunta. ¿Es aplicable este concepto para pozos horizontales? ¿Para qué cosa? Para pozos horizontales. Claro, por supuesto. Por supuesto, pozo horizontal vamos a bombear más por meter más presión porque hay que mover más fluido, ¿no es cierto? Y como la formación está un poco más arriba, porque parte del pozo es horizontal, la profundidad vertical es menor y hay más chance de gradiente de fractura. Este concepto es aplicable a cualquier perforación, sea un pozo de agua, geotérmico, oil and gas, horizontal, dirigido. Son conceptos generales aplicables a todos los casos y básicos. Lo que pasa es que a veces no hay limitaciones porque los pozos son muy nobles y ni se vienen ni se fracturan, entonces no pueden hacer lo que puedan, pero sí, siempre esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta y pensarlo. Si hay problemas, seguramente pueden ser problemas geológicos, pero puede ser un problema de perforación. Estamos perforando muy rápido, o bombeando muy rápido, o bombeando muy despacio. En tu experiencia, ¿cuál de esos factores que vos demostraste para el cálculo que nos hiciste la práctica es el más impredecible? Es más imprevisible. Cuando hay un curso, la primera cosa que pongo en la pizarra es una palabra, se llama depende. Depende del caso específico. El peso del lodo lo medimos y lo sabemos. El caudal lo medimos, lo sabemos. Los recortes no lo sabemos, porque nosotros sabemos cuánto estamos perforando, pero realmente muchos recortes quedan en el espacio anular y no los sacamos por diferentes motivos. Yo diría el más difícil, más complicado, más imprevisible es el tercer elemento, el efecto de los recortes, los cuttings. Ese es el más Por imprevisible. eso
la otra pregunta es, ¿por eso se migró a 7500 PSI los equipos de perforación? No, no entendí la pregunta, perdón. Claro, es que si la pregunta que hizo Damián Mancilla es si los equipos de perforación se migraron a 7500 PSI. No entiendo lo que quiere decir con se migraron a 7500 PSI. Aquí en la Argentina tenemos, sobre todo en la zona de Vaca Muerta, que se dejó de usar equipos o se está dejando de usar los equipos de 5000 PSI en el standby a equipos que aguanten hasta 7500 PSI. Eso es la migración que está hablando Héctor Damián Mancilla. Ah, ok, ok. Gracias por aclararle, Fernando. Cuanto más presión tengas disponible, más versátil el equipo, porque si tienes 7500 puedes bombear a 1000 o 2000 si te necesitas, y puedes subir a 7500 si perforas muy rápido, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. Pero si bombeas demasiado rápido también te va en contra, ¿no? Todo tiene su límite. Claro, por eso es el trabajo de los ingenieros, justamente. El trabajo de nosotros es justamente optimizar el valor. Perforar lo más rápido posible sin fracturar, ¿no? Perforar lo más rápido posible sin acumular recortes que quede pegada diferencial cuando paramos el bombeo. Entonces ahí es Otra donde- pregunta de Benjamín, de Francisco Aliendo, es si tienes experiencia en fluidos de nanotecnología y cuál es tu opinión. Perdón, si tengo experiencia en fluidos de alta tecnología. No, Nanotecnología. ¿Cuál? Nanotecnología. nanotecnologías. Ese es un tema bastante nuevo. En este momento está en etapa de desarrollo, de investigación. Acá en Houston, la Universidad de Rice está trabajando en eso junto con MI. Y realmente no sé qué proyectos de nanotecnología están haciendo Baroid o Intake o MatTech o MatPark, NewPark. Realmente no conozco a ningún fluido de campo aplicado que haya salido fuera del laboratorio de nanotecnología. Gracias. Eh, Ese tema, digamos que lo estoy estudiando, que todavía no tengo nada concreto. ¿Ok? Y acá dice si se puede calcular el peso de recorte en suspensión. Los recortes de suspensión, calcular no, quizás con buenas herramientas medir, ¿no es cierto? Si medimos la presión de fondo con alguna herramienta en el fondo del pozo, un medidor de presión en el fondo del pozo, y sabemos la densidad, la diferencia entre los dos, de alguna manera podríamos estimar el efecto de los recortes. O sea, una de las cosas interesantes que han pasado desde que yo empecé es que muchas ideas que existían pero no se practicaban ya empezaron. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención de los días que trabajaba en los equipos yo mismo, es por qué no hay una balanza que mida los recortes a medida que van saliendo. Bueno, esa tecnología ya se está empezando a aplicar. O sea, poder medir cuántos recortes estamos saliendo. Entonces, si sabemos cuán rápido estamos perforando y sabemos cuánto está saliendo, podemos hacer un balance y tener una idea de lo que está pasando. Pero nuevamente, solo una idea, no es exacto porque los pozos derrumban un poco, parte de los recortes se incorporan al fluido porque se hidratan. Este tema es muy complicado, es un poco como la medicina, ¿no es cierto? Cada paciente es diferente, cada pozo es diferente. ¿Ok? Hay una pregunta, él dice, si la curva no cambiaría en el caso específico de tener que atravesar una unidad fluidizada, como sucede en el Caribe o en el Mediterráneo, con los sedimentos miocénicos responsables del diapirismo del lodo. Bueno, es cada vez que te entra algo al lodo, te cambia la densidad real del lodo, ¿no es cierto? Entonces, así como los recortes cambian la densidad, y los fluidos que entren al lodo también van a cambiar la densidad. Entonces, si estamos perforando y se está incorporando gas, agua salada o aceite, va a cambiar la densidad del lodo. Sí, claro que va a tener efecto. Y una pregunta mía es, ¿qué tan importante es el cálculo del TBD para la presión hidrostática? La profundidad vertical vertadera es muy importante porque es el valor crítico, lo que te da la presión en cada punto del pozo, sobre todo en la presión en el fondo, ¿no? Entonces la TVD o la True Vertical Depth es muy importante de tenerla
bien acotada, ¿no? Para poder hacer mejores cálculos. O sea, la idea es que a medida que haya mejores herramientas, mejores instrumentos, mejor vamos a saber lo que está pasando y lo que tenemos. El tema, nuevamente volvemos al equilibrio. ¿Vale la pena utilizar estas herramientas, estos pozos, estas tecnologías? O sea, ¿se justifica económicamente? Bueno, hay casos en que sí se justifica, por ejemplo, en los pozos muy caros, costa afuera, que puede costar cada pozo 5 a 50 millones de dólares, y en un pozo de agua o un pozo muy somero de 200, 300 metros, no vale la pena gastar tanto ni calcular tanto, ¿no? Se puede hacer muy rápido y sin tanta tecnología, pero cuanto más compleja sea la perforación, cuanto más compleja sea la situación, más conviene invertirle a la tecnología, a los instrumentos. Lo mismo pasa con el lodo, ¿no es cierto? El lodo tiene que ser rentable, o sea, tiene que producir suficiente producción, aumentar la producción para que justifique la inversión en lodo adicional. Por ejemplo, lodo base aceite crea menos problemas, pero sale un poco más caro, pero se puede amortizar, pero se puede hacer esto, pero crea daño ambiental. Entonces uno tiene que balancear todos los parámetros y buscar el punto óptimo, y ese es el trabajo del ingeniero, o sea, de todas las opciones disponibles, cuál es la que tiene más sentido para el caso específico que tenga. Y lo mismo cambia con la profundidad. Lo que es bueno en la parte de superficie quizás no sea bueno en la parte intermedia o en el fondo. ¿Existen simuladores para entrenar a las personas, a los drillers de perforación, para tener en cuenta estas variaciones y un manejo más, ¿cómo decirte?, de sensibilidad del perforador ante la variación de los parámetros que mostraste en la fórmula? Yo no conozco ningún simulador para pozos, pero sí las compañías de fluidos tienen programas de cálculos hidráulicos muy sofisticados. Yo estoy familiarizado con la hidráulica virtual de MI. Baroy tenía uno que se llama el DFG, que supongo que debe haber mejorado muchísimo desde que me fui de Baroy, ya más de 20 años. Y en MI salí oficialmente hace 5 o 6 años, pero sigo en contacto, pues sigo dando cursos para la gente de MI y de Schlumberger. La hidráulica virtual permite ver esta curva. O sea, cuestión de que la maneje, que busque la forma de mostrarla al perforador. El perforador tiene interés. Un programa de acceso público, así, un simulador público, yo no conozco, pero si hay me gustaría que me digan de que lo conozca, lo tenga, me encantaría tenerlo y poder utilizarlo en mis clases y mostrarlo. Entonces, no debe ser demasiado difícil armar un simulador para alguien que sepa programación. Okay. Yo no lo Bueno, conozco. te han mandado un montón de agradecimientos y bueno, y felicitaciones por la charla. Gracias. Una pregunta más acá dice si es mejor aumentar la velocidad de bombeo o la densidad para que no decanten los recortes sobre el pozo en el fondo y haya pega en direccional, ¿no? Nuevamente volvemos al equilibrio. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿A que se decante en el fondo o a la pega diferencial? Si aumentamos la densidad, mayor chance de pega diferencial, pero mejor acá arriba, ¿no es cierto? La caída de los recortes es función de la viscosidad y la densidad, o de la diferencia de densidad entre la densidad del recorte y la densidad del fluido. Aumentando la densidad del fluido cambia la velocidad de decantación o de sedimentación del recorte. Y aumentar el bombeo sí, siempre va a ayudar a limpiar mejor, ¿no? Cuanto más rápido bombeamos, más rápido sacamos los recortes, mejor para todos. Pero nuevamente volvemos al equilibrio. Si bombeamos muy rápido, por ahí fracturamos. Okay. Ok. En general, como mencionaba Fernando, se busca no superar un RP determinado para mantener el porcentaje de recorte debajo de algún valor, por ejemplo, el 3%. Este porcentaje, me borró, ¿Este porcentaje qué? esas cosas horizontales, ¿hasta qué punto se cumple? Ya que los recortes van trasladándose por saltación. ¿Hay alguna
Está bien. A ver, quiero entender la pregunta de Nicolás, que evidentemente estamos con una regla del dedo, a veces que decimos, bueno, no más del 3% de recortes en el espacio anular. Y creo que acá hacemos también alusión a otro límite que impone el contenido de recortes en el espacio anular, que es el posible taponamiento, ¿no es cierto? Porque él dice, este porcentaje de los pozos horizontales, ¿no? ¿Hasta qué punto se cumple? Ya que los recortes van trasladándose por saltación. Es decir, los recortes no van uniforme en todo el fútbol, sino que de repente hay como más baches. Y decimos saltación porque se levantan, se trasladan y vuelven a cantar, y sobre todo los recortes de mayor tamaño, ¿no es cierto? No sé si Bueno, correcto, sí, creo que sí. bueno, eso es lo bonito de dedicarse a dar presentaciones y charlas, siempre aparece un tema nuevo. Sí, lo de la saltación es un tema interesante. Em, ahí yo me basaría en la experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué valor es el que les provoca problemas? Si es el 3%, o el 2, o el 4, o el 5. No asumir que lo que se hizo por experiencia es lo correcto, porque a veces cambian las herramientas, cambian las formaciones, pero si a la gente le va bien con 3%, sigan con 3%. Que cuanto menos tengan, mejor, menos chance de que se les pegue la tubería, ¿no? Porque profesor en horizontal, el tema de que si el lecho donde están acumulándose los recortes en la parte baja del pozo es muy grande el lecho, aumenta las chances de que se quede pegada la tubería. Entonces, quizás 3% es demasiado, o quizás 3% es aceptable. Entonces, todo depende de qué herramientas tengan, qué equipos tengan. Cuanto más recortes en el lecho, más fricción, entonces más chance de romper la tubería por torsión, porque van a aplicar más torsión por el roce entre la tubería y el lecho que está en la parte baja. Entonces, si con 3% no tienen problemas, pues adelante, y prueben un día con 4% si no quieren. Y si pueden aumentar la velocidad de bombeo para bajarlo al 2% sin ninguna complicación, pues lo bajan. Ahí realmente yo no tengo experiencia personal con el tema del 2, 3, 4%. Mi recomendación así a nivel general es prueben con distintos valores a ver cuáles los límites reales. O sea, si alguien con el 5% tuvo problemas, ya saben que el 5% no. Si con 4% les fue bien, bueno, pueden aguantar 4. Pero si lo bajan al 2, tiene menos fricción, la tubería dura más tiempo, dura más metros perforados, pues bájenlo al 2%. Ahí habría que hacer un estudio estadístico de cuánto dura la tubería, cuántos problemas de pega o de torque hay en el fondo, etc. O sea, eso sería algo interesante para ir estudiando en este momento, que empiece a hacer una tesis y empiece a juntar todos los datos disponibles y arme una buena presentación sobre el tema. ¿Sí? Sería interesante para algún congreso presentar un papel de ese tipo. Sí, y ¿Cómo influye agrega la también, Nicolás, temperatura? Es una pregunta que están poniendo de Daniel Casaliz en el tema de la presión. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo influye la influye? temperatura del pozo a ¿Cómo, medida que cómo van qué? perforando? ¿Cómo influye la temperatura del pozo, Ben? Bueno, eso también es otro tema bastante complicado, porque la temperatura en base agua no es tan crítica, pero si perforan con otros fluidos, base aceites o mezclas de óxidos metálicos o ciertas sales, la temperatura cambia demasiado la densidad y la viscosidad del fluido. Entonces eso va a cambiar la densidad de lodo equivalente. En la fórmula que yo puse densidad del lodo, pero la densidad del lodo va cambiando a medida que vamos bajando en el pozo por efecto de presión y temperatura. Entonces sí, eso influye. Un programa como la hidráulica virtual y el DFG usa una simulación que incluye el cambio de viscosidad y densidad con temperatura y presión. Esos son los dos programas que más o menos conozco. Supongo que habrá más programas que corrigen por presión y temperatura. La norma de API tiene unas correcciones, son ecuaciones extremadamente largas y complicadas, pero están escritas, así que si alguien tiene las ganas y el dinero y el tiempo para desarrollar software para corregir, también lo puede hacer, ¿no? Si no, hay que usar los programas ya hechos por MI o por otras compañías para incluir el efecto de presión y temperatura. Pero sí, definitivamente temperatura influye y también la presión.
Bueno, Te voy a hacer una sola preguntita más. ¿Cómo ves vos, o si en las universidades donde estás están haciendo ya estudios de Machine Learning para tener un sistema experto de soporte al perforador que haga las sugerencias correspondientes usando esta nueva tecnología que es el Machine Learning y la inteligencia artificial? Bueno, yo sé que Schlumberger está trabajando en eso, pero no sé si hay otras compañías que estén haciendo eso. O sea, todavía no hay, que yo sepa, porque yo ya no soy empleado oficial de Schlumberger, que yo sepa, no, todavía no está. Pero así cuando me crearon el equipo de perforación inteligente, etcétera, y de eso sí estoy al tanto porque tenía gente mía que trabajaba ahí. em, y el Machine Learning estoy seguro que Schlumberger lo está aplicando en este momento. Y yo sospecho que Halliburton también debe tener desarrollo de este tipo para ayudar a la perforación. No sé de las otras compañías si ya están trabajando sobre eso. Quizás algunas universidades también. No me sorprendería que Shell y Exxon también tengan uno o dos o un equipo de gente tratando de incursionar el Machine Learning. así que, antes de cerrar, porque ya estamos en hora, Ben, me gusta muchísimo una pregunta filosófica que no es una pregunta, un comentario por ahí, pero de José Antonio Olivera, que lo que hace es decir, bueno, muchas veces estas decisiones de subir y bajar las densidades las toma el operador, casi te diría siempre, y a veces estos conceptos no están tan claros, ¿no es cierto? Y no tienen en cuenta la cantidad de recortes, ¿no es cierto? Ni que con los cambios de parámetros pueden manejar también, los cambios de parámetros de perforación podemos manejar también la densidad que hay en el fondo y los fenómenos que ésta produce, y que solamente se piensan en forma estática, ¿no es cierto? Para eso estamos en estos foros. Fernando, no, Fernando, justamente ese tema es por el cual me gusta dar esta presentación y me gusta tener gente que tenga experiencia en perforación, porque la mayoría de la gente, como vieron en la presentación, no contestó la respuesta correcta. O sea, solamente el 12-15% de la gente contestó la curva E, que era la correcta. Y por eso me gustaría que esta presentación, que es relativamente corta, ¿no es cierto?, que la difundan, sobre todo a la gente que toma decisiones, o la gente que participa, o la gente que puede ayudar. Entonces, eh, yo tuve la suerte de presentar a gente que no tenía la primaria terminada, segundo o tercer grado, hasta gente con PhDs, y la gente con PhDs se equivoca a veces más duro que la gente de la primaria. Y nunca me voy a olvidar cuando estaba trabajando en Venezuela, que la gente de Exxon quería correr el lodo por computadora. Te estoy hablando hace 25 años, ¿ok? O 30, o como 30, no, más de 30 años. Querían correr el lodo por computadora y no funcionaba porque era demasiado teórico. Y es otro tema filosófico, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor, teórico o práctico? Alguien completamente teórico no sirve porque no ven bien la realidad. Y alguien completamente práctico tampoco sirve porque no lo sacás de la experiencia anterior, lo sacás de lo que ya hizo y no puede. Lo ideal es una combinación de teórico con práctico. Entonces, por eso a mí me gustaría que estos conceptos que pasé hoy los difundan a toda la gente que tenga algo que ver con perforación, company man, Y, ingeniero de perforación. Por más experiencia que tengan, seguro que esto no les va a venir nada mal, ¿ok? y ya que mencionaste que lo difundamos y como ha sido un pedido dentro del público, si podremos disponer de esta presentación. Sí, cómo no, yo ya le prometí a Adriana que le voy a mandar el PDF después de terminar. Bueno, los que la necesiten luego, seguramente hoy, mañana o pasado, a través de la misma convocatoria, nos pueden pedirla y seguramente la difundiremos en los foros que estamos acostumbrados. Muchísimas Inclusive estaba pensando, voy a dejar el resultado del sondeo para que vean Dale, que, dale, que la completala con el mayoría, resultado. con la mayoría de la gente que se equivocó. Entonces, para que los que contestaron mal no se avergüencen, que vean que son la mayoría, y que es lo típico, ¿no es cierto? Esto me pasó desde Chile hasta Japón, ¿ok? Pasando por el medio.
Entonces, la mayoría de la gente, aunque tenga experiencia en perforación, eh, la mayoría de la gente no tiene esto claro. Entonces, cuando una de las cosas que dijeron el compañero, sí, es verdad, que toman decisiones, a veces no toman en cuenta todos los parámetros. Pero bueno, espero que esto les ayude a mejorar el rendimiento y optimizarlo, ¿no? Nuevamente, quiero agradecerles a todos ustedes por haber organizado este evento y a la gente que ha participado. Para mí ha sido un récord tener esta presentación tanta gente junta. Si no es un récord, está cerca del récord, así que gracias. Bueno, te agradecemos. Nosotros también estamos gratamente sorprendidos con el nivel de respuesta. Se ve que tu convocatoria es muy popular y Gracias. no nos ha defraudado, estoy seguro. Así que bueno, nos agradecemos a toda la gente. Les decimos que seguiremos buscando temas que puedan seguir formándonos en los distintos temas de perforación. Eduardo y yo estamos siempre al pie del cañón en esto, pero toda la comisión de perforación y el SPE también estamos atrás. Así que muchas gracias, Ben. Eduardo, te dejo la palabra en nombre del SPE. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Ben, en nombre del SP Argentina también. Y bueno, ese es el problema de pertenecer a todos los bandos, ¿ves? Porque yo estoy dentro de la comisión de Fernando de perforación y fue muy interesante poder organizar esta charla en conjunto. Y bueno, y muy buena la convocatoria que tuvo. Agradecemos a Carlos Rico por proponerte también, y quien te manda un saludo acá en la lista, que eso no lo dije. Muchas gracias también por tu tiempo y todo esto, toda tu energía para que este evento sea lo que fue. Gracias, Benjamín, y hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Y ha sido un gusto.